Venezuela, un país que a principios del siglo XX fue referencia mundial, esto por las enormes riquezas en cuanto a recursos naturales. Hoy lamentablemente es un ejemplo negativo de cómo la corrupción y los malos manejos administrativos pueden arruinar la vida de sus ciudadanos. Acompáñenos unos minutos en este recorrido para que entienda qué pasa con el combustible. Esto es Dossier Venezuela. Arabia Saudita tiene como reservas petroleras más de 297 mil millones de barriles de petróleo y aún con toda esa cantidad de crudo es la segunda en el mundo. La primera es, aunque parezca mentira, Venezuela, con una cifra que supera los 303 mil millones de barriles. Hay zonas del occidente, específicamente de la costa oriental del lago de Maracaibo, que flotan en petróleo. Pero decir que en Venezuela hay poca gasolina y se hacen filas por ella, es como decir que en Colombia se debe hacer filas para comprar un tintico porque el café es escaso. No muchos que vienen del exterior creen lo que sucede. Aunque en la actualidad en el Zulia se regularizó el suministro, hablaremos un poco del impacto, ya que esto de la escasez suele durar años. El mayor de los impactos en el sector comercial. Es algo indispensable, es la misma trabajadores para acercarse al trabajo. Es algo indispensable, es el servicio público más importante, bueno, incluyendo agua, electricidad, aseo, pero uno de los más importantes. La movilidad es indispensable para nuestro negocio. Lo que ha pasado en el Zulia desde el 2018 hasta ahora han sido una serie de eventos desafortunados, una especie de tormenta perfecta que inició con las fallas en los servicios públicos. Se sufrieron más de 2 apagones eléctricos generales y uno se extendió la semana completa. De esos blackouts salieron saqueos y actos de vandalismo. 600 empresas se acabaron en 3 días de anarquía que hubo en el Zulia. Después de todo lo antes mencionado, llegó la pandemia por la COVID-19. Resultaba difícil vivir así en una región. Ahora, si a todo lo anterior le sumamos el nefasto Plan Económico Nacional, el resultado salta a la vista. La inflación nos está comiendo, una inflación cabalgante de 150. Para nosotros es un reto muy grande mantener las Santa Marías abiertas y que entonces cada vez no tenemos más premisas y esta es una que se había corregido y volvió. Mantener las Santa Marías abiertas. Las llamadas Santa Marías son las enormes puertas que sirven de entrada principal a un comercio. Muchas de ellas cerraron definitivamente en un periodo de 4 años. El reto más grande para el 2023, que lo leí el otro día, es mantener la Santa María abierta. O sea, ¿no te parece un poco, retrocedimos? Ya hay combustible, pero sin embargo, lo que se espera para este nuevo año no es nada positivo, de no llegar cambios en la política económica nacional. Así tengamos combustibles, lo veo complejo, porque tenemos una voracidad fiscal muy alta, tenemos un problema de servicios públicos muy fuerte. Como yo he dicho todo el tiempo, nosotros estamos trabajando borderline, en el borde todo el tiempo, en el borde del precipicio. Entonces, yo lo veo complejo, fíjate. El IGTB que tanto nos castiga, el problema de la apertura con Colombia. Todo tuvo su origen. La politización de PDVSA y por supuesto la corrupción acabaron con la empresa que llegó a estar entre las 5 mejores del mundo, teniendo el centro refinador más grande del planeta, el llamado CRP de Paraguaná en el estado Falcón, donde se refinaban 1 millón de barriles de combustible al día. Hoy está muy por debajo de esa cifra, tomando en cuenta que Venezuela, a pesar de sus enormes reservas, no llega ni a los 800.000 barriles por día en producción. El resultado, en la nación con más petróleo, escasean sus derivados. Juan trabajó 40 años en la industria y hoy pensionado espera por el pago que acumuló por los años de servicio. Hasta eso se los quitaron. Pasé la Navidad porque no tuve con qué comprarme un par de medias, porque estos miserables no nos pagaron. No nos pagaron los petros, no nos dieron la caja, ni nos dieron el bono que tenía que darnos. Pero se debe evaluar el impacto en una sociedad para la que, muy tristemente, hacer filas por todo, hasta por comida, no le es extraño. Recientemente Jorge vio a muchos esperar turno en la fila para abastecerse de gasolina.
Esto solo horas después de la celebración por el nacimiento del niño Jesús. Pero sí es triste esto, en verdad, y a mí me dio mucha tristeza ver a la gente el 25 en la mañana tempranito en una cola, cuando pudieran estar compartiendo con sus familiares y eso. Víctor es otro que hizo colas en Navidad. Es chofer de transporte público y necesita entre 30 y 35 litros de gasolina para trabajar. Se fue a la fila con una de sus 2 hijas, esperando tener suerte, ya que le urgía llenar el tanque de su vehículo. Sí, así como está, imagínate, tengo 2 días y medio haciendo cola, sin esperanza. Llega, en la tarde llega, puede que ser que llegue, para poder trabajar el pasado mañana, para poder comprar la cena el 31. Él formó parte de la diáspora, personas que salieron de Venezuela por la crisis. Según cifras internacionales, estaríamos en el orden de los 7 millones de migrantes. Hay expertos quienes afirman que el 30% de esa cifra era del Zulia. Recuerden que es la región que más ha padecido por la crisis. Víctor notó la diferencia mientras estuvo fuera. Yo trabajo ya con Estrella y tengo visa ecuatoriana. Ya los 4 litros que es el galón de gasolina valen $1.80. Aquí valen $2 los 4 litros. Y no hay gasolina. Y tiene que pasar uno por esta cosa. O sea que estoy hablando con base, porque yo tengo mi visa ecuatoriana. Fueron pocos momentos de normalidad en estos últimos 5 años y muchos quienes hicieron colas mientras esperaban durante horas por combustible tuvieron oportunidad de discutirlo entre sí, inclusive mencionar a unos personajes que siempre salen a relucir en cada crisis de escasez. Sorpresa para todos, porque después que estábamos ya, como decimos los maracuchos, cómodamente tranquilitos de papaya para echar gasolina, de nuevo surgió otra vez la onda de hacer la colita o comprarle a los bachaqueros. Los bachaqueros se les llama así porque, como hormigas, son capaces de ir localizando el producto que escasea, almacenarlo y venderlo. Empezó con los alimentos y siguió con la gasolina. Siempre ha existido este tipo de personajes, pero al hacerse la crisis más fuerte, se hizo evidente su presencia. Esto que está viviendo el Zulia, tiene que alguien a nivel nacional dar explicaciones de qué es lo que está pasando. No puede ser que cada que llega diciembre pareciera que hay una estrategia perversa para amargarle la vida a los zulianos en las Navidades. El Zulia fue la segunda región del continente en tener electricidad y la primera de Venezuela. En estas tierras nació la producción de petróleo. Era la zona energética por excelencia de Venezuela. Por estas y muchas razones más, para algunos resulta inverosímil que abunde el transporte en bicicletas y la gasolina sea escasa. Aunque el problema de las filas de combustible se solventó, por lo menos por ahora, muchos de los ciudadanos duermen como los delfines, con un ojo abierto, pendientes para cuando vuelva la crisis y hacer lo que han venido haciendo en todos estos años: resolver por sí mismos lo que cualquier otro gobierno o economía sana debería garantizar a sus ciudadanos. Esto es Dossier Venezuela, soy Lenín Danieri.